Lo que acaba de ocurrir entre Alejandro Fernández y Pepe Aguilar dejó a medio México boquiabierto y a la otra mitad riéndose sin parar. Quédate hasta el final, porque el comentario que soltó el Potrillo en plena transmisión en vivo no solo desató una avalancha de reacciones, sino que también reveló algo que muchos sospechaban, pero que nadie había tenido el valor de expresar hasta ahora. Así que si tú también estás cansado de ver a ciertos artistas que presumen más del apellido que del talento, prepárate, porque lo que vas a escuchar aquí no lo vas a encontrar en ningún programa de chismes superficiales. Aquí vamos directo al grano, con nombres, fechas y frases textuales. Porque cuando se trata de una humillación pública de este calibre, hay que contarlo con todos los detalles y hasta con el tequila en mano. Resulta que este jueves por la tarde, durante una ceremonia de premiación que reunió a lo más representativo del regional mexicano, y pongo representativo entre comillas porque sabemos que a veces invitan más por linaje que por méritos, se organizó un panel de discusión en vivo transmitido por streaming, donde varios artistas debatieron sobre el futuro de la música ranchera. Hasta ahí todo bien, muy cordial y diplomático, hasta que le entregaron el micrófono a Pepe Aguilar. Como buen Aguilar, Pepe no perdió la oportunidad para empezar a repartir cátedra. Ya saben cómo es, voz engolada, frases solemnes y esa actitud de yo inventé la música mexicana. Comenzó hablando de valores, tradición y de cómo su familia ha mantenido vivo el legado por generaciones. Hasta ahí todo aceptable, aunque algo repetitivo, pero sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la cosa se puso incómoda cuando, sin mencionar nombres, empezó a lanzar indirectas contra quienes comenzaron cantando en bares y cabarets y ahora presumen de ser íconos sin tener herencia musical. Ajá, ahí comenzó a hervir la olla. Muchos en redes aseguraron que ese dardo iba dirigido a uno en específico, Alejandro Fernández. Porque si alguien ha tenido que demostrar que su talento no viene solo por ser hijo de Vicente, sino por haberse esforzado a pulso durante décadas en los escenarios, ese es Alejandro, y lo ha hecho sin andar presumiendo ni dando clases magistrales. Pero aquí viene lo mejor. Cuando llegó el turno de Alejandro para hablar, todos esperaban una respuesta diplomática. Error. El Potrillo llegó preparado y con una sonrisa que parecía inocente, pero escondía pólvora pura. Se lanzó con una frase que ya quedó para la historia. Pues qué bueno que algunos puedan heredar, pero otros tuvimos que luchar por cada aplauso. No todos nacimos en cunas de mármol con micrófono dorado. Algunos empezamos con una guitarra prestada y la voz quebrada. Y aquí seguimos. El salón quedó en un silencio sepulcral. Hasta los meseros dejaron de servir el vino. Y Pepe, ay Pepe, se le borró la sonrisa de patriarca del regional y se quedó con cara de esto me lo dice a mí. Porque sí, se lo estaba diciendo a él, sin ninguna duda. Lo más sabroso del asunto es que Alejandro ni siquiera elevó la voz, no gritó, no perdió la compostura, lo dijo con una elegancia casi educada, pero el veneno estaba dosificado, gota a gota. No se trataba solo de responder un dardo, sino de abrirle los ojos a medio país. ¿Por qué? Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto a los Aguilar acomodados en programas, premiaciones y portadas? No tanto por su trayectoria, sino porque el apellido pesa. Y ojo, no digo que no tengan talento, pero tampoco hay que exagerar. Una cosa es ser buen cantante y otra muy distinta es actuar como si tú hubieras inventado el mariachi. Y aquí viene lo mejor. Después del comentario, los presentadores intentaron cambiar de tema, pero ya nadie hablaba del futuro del regional. El tema era uno solo, la indirecta que Alejandro convirtió en directa, precisa y con dedicatoria. Las redes sociales explotaron. Los clips comenzaron a circular por todos lados con títulos como El Potrillo pone en su lugar a Pepe Aguilar o Alejandro dice la verdad que todos callaban. Y en los comentarios, la gente no se guardó nada. Por fin alguien se lo dijo. Alejandro tenía razón. Ya, chole con los Aguilar. Incluso hubo uno que me hizo reír de verdad. Pepe quedó más callado que un mariachi sin trompeta. Pero ojo, porque esto no fue un simple momento incómodo. Lo que siguió fue una lluvia de confesiones indirectas disfrazadas de comentarios y mensajes cifrados que comenzaron a aparecer en las historias de ciertos miembros de la dinastía Aguilar, incluyendo, claro, a Ángela, que no quiso quedarse callada y publicó una frase que decía, los árboles con raíces no se tumban con palabras. Sí, muy poético, pero ni así pudieron contener el escándalo que ya estaba ardiendo como carne al pastor.
Y justo cuando parecía que Alejandro ya había dicho suficiente, vino la segunda parte de su comentario que dejó a todos con cara de no puede ser, porque ahí soltó la frase que se volvió viral, que se imprimió en camisetas digitales y que los fans ya usan como grito de guerra en TikTok. No todos heredamos, algunos luchamos. Y aquí, amigos, es donde el chisme se transforma en historia, porque esa frase no fue solo una crítica a Pepe, sino un reflejo de todo lo que pasa en el medio artístico mexicano desde hace años. Los que nacen con palancas y los que tienen que empujar la puerta a patadas, los que llegan por sangre y los que llegan por esfuerzo. Y claro, como buen Aguilar, Pepe no se iba a quedar callado, aunque no respondió en el mismo evento. Ya tenemos pistas de lo que hizo al llegar a casa, porque alguien muy cercano a la familia soltó la sopa. Y como lo prometido es deuda, prepárate porque lo que hizo Pepe Aguilar después de la humillación pública por parte de Alejandro Fernández no solo confirma que le ardió, le quemó hasta el apellido. Porque si algo ha demostrado don Pepe, además de su talento, es que cuando se le pica el orgullo le sale lo más criollo y lo más dramático. Resulta que apenas terminó el evento, el mismo donde Alejandro le soltó en vivo esa frase que ya anda tatuada en memes y camisetas, Pepe salió casi arrastrando la dignidad por la alfombra roja. Según testigos, ni siquiera se quedó a la cena posterior. Agarró su camioneta blindada y se fue con su equipo directo a su rancho. Pero lo más sabroso vino después. Al llegar a su casa no hubo silencio ni reflexión. Lo primero que hizo, según filtró un asistente que prefiere mantenerse en anonimato por temor a represalias, o a que le avienten un disco de vinil por la cabeza, fue reventar una de las puertas del estudio donde graba. Así, literal, la reventó de un portazo mientras decía, ese güey se pasa de lanza, no sabe con quién se metió. Sí, el mismo Pepe que siempre se muestra tan sensible y filosófico en sus entrevistas, perdió la compostura como si le hubieran cancelado un concierto en la Feria de León. Pero espérate, eso no fue lo más jugoso. Apenas encerrado, pidió que no lo molestaran, que no quería ver a nadie, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su estilista de confianza, ese que siempre le deja la greña como de hacendado elegante, y desde ahí se conectó a sus redes sociales, pero no para hacer un live como muchos esperaban. No, Pepe sabe cómo jugar este juego, aunque a veces se le escape la estrategia. Lo que hizo fue empezar a escribir un post larguísimo tipo testamento, donde según fuentes cercanas a su equipo tenía frases como: no necesito que nadie reconozca lo que mi apellido ya representa. Yo no tengo que demostrar nada porque la historia de mi familia habla por sí sola. Los que hoy critican son los mismos que se arrastraban por una colaboración hace años. Y sí, esa última línea tenía nombre y apellido escrito entre líneas: Alejandro Fernández. Pero aquí viene lo más bueno. El equipo de Pepe, al ver que estaba furioso y escribía como si tuviera tequila en la sangre y rabia en el teclado, decidió no dejarlo publicar nada. Le quitaron el celular, le apagaron el wifi del estudio y hasta le escondieron la laptop. Sí, así de mal lo vieron, porque sabían que si subía ese post, el escándalo se multiplicaría por 1000. ¿Eso detuvo a Pepe? Claro que no. Lo siguiente que hizo fue llamar a su hija Ángela, que en ese momento estaba en un ensayo en Los Ángeles. Y aquí viene el momentazo. La llamada fue en altavoz y alguien más del equipo, ese chismoso bendito que merece un premio, escuchó como le decía: hija, prepárate un video. Mañana mismo quiero que salgas a decir lo que somos, lo que representamos y que no nos vamos a dejar humillar por nadie, ni aunque se apellide Fernández. Tómala. O sea, no solo ardió él, ahora quería que su hija entrara al pleito como escudera oficial. Y lo peor es que la pobre Ángela, que últimamente anda más en la polémica que en el estudio, estuvo a punto de soltar un video grabado donde venía a defender la dinastía Aguilar a capa y espada. Menos mal que alguien con más experiencia y cabeza fría logró convencerla de no hacerlo y dejar que el asunto se enfriara un poco. Pero bueno, ya sabemos que en la familia Aguilar los pleitos se cocinan a fuego lento y a la vista de todos. Por lo pronto, el comentario de Alejandro Fernández quedó como una bomba de tiempo, porque no solo puso en jaque a Pepe, sino que abrió una discusión que va mucho más allá del talento o el apellido. Hablamos de la autenticidad, la lucha, el esfuerzo y el hartazgo de quienes han tenido que remar contracorriente mientras otros heredan el camino servido en bandeja. Y ahí está la gran pregunta: ¿será que la dinastía Aguilar podrá sobrevivir a esta tormenta? ¿O el peso del apellido ya no basta para sostener un legado que muchos ya cuestionan?
Lo cierto es que, como dice el refrán, en la mesa y en el juego se conoce al cabrón. Y aquí ya todos sabemos de qué lado están. Amente, esa actitud fue la que le ganó aún más respeto y cariño del público. Porque en el fondo, los mexicanos adoran a quien no se enreda en dramas mediáticos, al que canta con pasión, pero sin andar en pleitos públicos. Mientras Pepe agitaba el avispero con su comunicado explosivo, Alejandro decidió jugar con otra estrategia: silencio y trabajo. Siguió llenando escenarios, lanzó nueva música y mantuvo su imagen de potrillo de respeto, firme y sin perder el estilo que lo ha hecho ícono. Pero claro, en el mundillo del regional mexicano nada se queda quieto mucho tiempo. La familia Aguilar, que hasta entonces parecía más observadora y discreta en esta pelea, empezó a reaccionar también. No con declaraciones públicas, sino con movimientos detrás de cámaras. Se rumora que Ángela, después de un tiempo apartada, ya no aguanta la presión y está preparando un lanzamiento sorpresa, una canción que muchos creen que será su respuesta indirecta a Alejandro y a la polémica en general. Además, en las redes sociales los memes y las batallas de fans subieron de tono. Los defensores de Pepe y Ángela salían con toda su artillería, pero parecían más desesperados. El público general y la crítica musical, por su parte, daban un claro ganador en esta contienda, y no era quien menos te imaginas. En medio de este juego de poder, fama y legado, la escena del regional mexicano se volvió un campo minado, con alianzas, traiciones y más de una carrera en juego. Mientras los Aguilar y Fernández se peleaban, otras voces jóvenes y emergentes comenzaron a asomar la cabeza, cansadas de tanta historia vieja y promesas incumplidas. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Más canciones con dardos envenenados? ¿Un duelo público en la televisión? ¿O será que esta guerra familiar del regional mexicano termine por abrir espacio para nuevas generaciones que buscan cambiar las reglas del juego? Lo cierto es que, para los amantes del género, esta novela apenas comienza, y lo que suceda en las próximas semanas podría definir el rumbo de toda una tradición musical. ¿Tú qué opinas? ¿Ya tienes tu favorito? ¿O crees que esto solo es el principio de algo mucho más grande? Y honestamente, eso fue lo que más le pegó a Pepe. Porque cuando alguien como Alejandro Fernández, que tiene siglos de carrera y una imagen pulida hasta el brillo, decide no engancharse, no responder a provocaciones y simplemente seguir haciendo lo que sabe hacer, pues entonces el fuego empieza a apagarse solo. Ya no es un pleito mediático de gritos y acusaciones, sino una demostración de que el talento y la coherencia no se compran ni se venden con berrinches ni comunicados incendiarios. Pero como buen culebrón del regional mexicano, esto no iba a quedar así. Porque Pepe, aunque con su comunicado se había metido en camisa de 11 varas, no se iba a quedar callado ni mucho menos. Y aquí es donde entra otro personaje clave, Ángela Aguilar. La joven promesa, que hasta entonces había permanecido en un discreto silencio, empezó a salir de las sombras para lanzar lo que en el mundo del espectáculo se llama una jugada maestra. Primero, aprovechó un concierto en Guadalajara, ciudad que siempre le ha dado buena vibra, para dar un discurso que, a simple vista, parecía un mensaje de unidad familiar y respeto, pero que en realidad estaba lleno de indirectas para quien quisiera entender. En esta familia hemos aprendido que el camino no siempre es fácil, pero que con trabajo, respeto y humildad, se puede llegar lejos. No es importante de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Y para llegar, hay que estar siempre dispuesto a escuchar y aprender, no a juzgar desde la comodidad. Ese día, el público estalló en aplausos, pero los que conocen bien el medio y el trasfondo del pleito entendieron que Ángela estaba tirando una indirecta fuerte, sobre todo hacia la actitud soberbia que su padre había mostrado públicamente. Y como ya te imaginarás, las redes sociales se llenaron de análisis, memes y debates. Pero Ángela no se quedó ahí. Semanas después, en una entrevista para una revista de música popular, dejó caer otra bomba que puso en jaque a más de uno. Cuando le preguntaron si pensaba que la disputa familiar afectaría su carrera, ella contestó con toda la madurez que se le puede pedir a alguien de su edad. Yo no canto para pleitos ni para heredar guerras. Canto para quienes me quieren, para quienes me escuchan y para mí misma. Sé que hay gente que me juzga solo por ser Aguilar, pero al final del día, mi música y mi esfuerzo son lo que hablan por mí. Estas palabras, aunque simples, retumbaron en la industria porque parecían una declaración de independencia,
un distanciamiento de la sombra de su padre y un mensaje claro para quienes piensan que ella solo es una extensión de la dinastía. Mientras tanto, en el campamento Fernández, la actitud de Alejandro seguía siendo la de un veterano que sabe jugar a largo plazo. En entrevistas selectas, comenzó a hablar de la importancia de respetar a los compañeros de profesión, pero sin dejar de lado que la música es un oficio que se debe honrar con trabajo constante y humildad. Y sin mencionar nombres, lanzó un par de mensajes para la nueva generación. La música es una bendición, pero también una responsabilidad. No se trata de quien tiene más apellido o más seguidores, sino de quien puede tocar el corazón de la gente con verdad. Eso es lo que queda, lo demás es ruido. Y justo cuando parecía que el fuego mediático empezaba a calmarse, llegó el golpe final, o mejor dicho, la jugada maestra del que muchos llaman el pez gordo del regional mexicano, Vicente Fernández Jr. Conocido por mantener un perfil bajo, el hijo del charro de Huentitán decidió dar la cara en un programa nocturno de alta audiencia, y lo hizo con la autoridad que le da ser parte de una de las familias más emblemáticas del género. No para tomar partido, decía, sino para poner orden. Vicente Jr. habló de respeto, de legado, pero también de la importancia de la unión familiar y del esfuerzo auténtico. Sin mencionar nombres ni entrar en detalles polémicos, lanzó un mensaje que muchos interpretaron como un llamado a la calma y a la reflexión. En esta industria, todos hemos tenido que luchar por nuestro lugar. No somos más ni menos por nuestro apellido, sino por lo que hacemos con él. La competencia debe ser sana y basada en la música, no en las peleas públicas ni en el afán de salir en las noticias por escándalos. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y comentarios positivos, pero también despertaron inquietud en algunos sectores, porque Vicente Jr. dejó claro que la tradición Aguilar no está dispuesta a permitir que la familia sea desacreditada sin respuesta. Y justo cuando todos pensaban que esta telenovela ranchera había llegado a un punto de tregua, surgió una nueva y sorpresiva alianza. Ángela Aguilar y Alejandro Fernández anunciaron un dueto para un próximo álbum que promete revolucionar el regional mexicano. La noticia explotó en redes y medios, y aunque los puristas dudaron, el público celebró con euforia. Este dueto, que algunos interpretan como un movimiento estratégico para limpiar el nombre de la dinastía Aguilar y para demostrar que, pese a todo, la música puede unir lo que la soberbia separó, generó expectativas altas y nuevas conversaciones. Y aquí la historia sigue, porque en el mundo del regional mexicano, entre apellidos que pesan como castillos y egos que pueden más que las voces, la música sigue siendo el rey, y los pleitos solo una parte más del gran corrido que todos queremos escuchar. Tras el anuncio del dueto entre Ángela Aguilar y Alejandro Fernández, la atención de todo México, y de gran parte de Latinoamérica, se centró en ese inesperado encuentro generacional que, aunque parecía un oasis en medio del conflicto, también traía consigo un sinfín de tensiones ocultas. Las grabaciones comenzaron en un estudio legendario de la Ciudad de México, un espacio que había sido testigo de innumerables éxitos, lágrimas y reconciliaciones. Desde el primer día, se notó que entre Ángela y Alejandro había química, pero también una sombra de incertidumbre. Era como si cada nota que cantaban estuviera impregnada no solo de talento, sino de la pesada carga de las miradas de quienes los observaban, fans, críticos y, por supuesto, la familia Aguilar. Pero justo cuando todo parecía fluir, apareció Cazzu, la cantante argentina que había irrumpido con fuerza desde otro género musical y que, sin querer, se había convertido en la figura que algunos señalaban como el detonante del conflicto Aguilar-Fernández. Cazzu lanzó un mensaje críptico en sus redes sociales, algo que muchos interpretaron como una declaración de independencia artística y un reto directo al mundo tradicional del regional mexicano. Ni los apellidos ni las viejas rivalidades definirán el futuro de la música. La autenticidad y el coraje son lo que realmente importa. Que sigan hablando, mientras yo sigo haciendo historia. Este mensaje generó revuelo y dividió opiniones. Para algunos, Cazzu era la voz fresca que el regional necesitaba. Para otros, una intrusa que no respetaba las raíces ni la tradición. Mientras tanto, Pepe Aguilar, aún dolido por la aparente traición de su hija Ángela al unir fuerzas con Alejandro, decidió tomar cartas en el asunto con una estrategia inesperada. Aprovechar su posición y contactos para convocar un concierto benéfico en la explanada del Palacio de Bellas Artes, un evento que prometía reunir a lo mejor del regional mexicano para sanar heridas y mostrar la grandeza de la música mexicana. La noticia agitó las aguas de la industria,
pues nadie sabía si se trataba de una muestra genuina de reconciliación o de una maniobra para reafirmar el poder de la dinastía Aguilar. El día del concierto, la explanada estaba a reventar. La gente cantaba, lloraba y celebraba la música que une a millones. Pero en el backstage, la tensión era palpable. Ángela y Alejandro se cruzaban miradas que mezclaban respeto y desconfianza. Casu estaba en su camerino preparándose para subir al escenario con la determinación de demostrar que su lugar en la música era tan legítimo como el de cualquiera. El evento fue un éxito, pero dejó más preguntas que respuestas. Entre aplausos, notas altas y emociones a flor de piel, quedó claro que el regional mexicano estaba viviendo una transformación profunda. El choque entre la tradición y la modernidad, entre los apellidos históricos y los nuevos talentos que vienen de otras latitudes y estilos. Y justo cuando la música parecía un puente, apareció un nuevo factor inesperado. Un productor joven y audaz, con una visión futurista, decidió presentar un documental titulado Ecos del Corrido, donde se expondrían, con detalle y sin filtros, las historias detrás de estas rivalidades, los sueños, los miedos y las verdaderas razones que mantienen viva esta guerra artística. Este documental sacudió a todos. Con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y testimonios de músicos, familiares y expertos, puso sobre la mesa la cruda realidad del regional mexicano. No solo es música, es política, poder, ego y sobre todo, identidad. Con cada capítulo, la audiencia se volvió más apasionada, se abrieron debates y el público empezó a entender que detrás del brillo y las polémicas, hay personas que luchan por un legado y por un lugar en la historia. Así, la novela del regional mexicano seguía su curso, con capítulos interminables, personajes complejos y un público ávido por más. Después del impacto del documental Ecos del Corrido, las aguas parecían calmarse, pero en el fondo la tormenta apenas comenzaba a gestarse. La exposición pública de secretos y verdades ocultas había abierto heridas que muchos creían cicatrizadas, y despertó en los protagonistas deseos y resentimientos largamente contenidos. Pepe Aguilar, sintiéndose acorralado por la presión mediática y la creciente popularidad de figuras ajenas a su dinastía, decidió tomar una decisión que nadie esperaba. Anunció que estaría formando un nuevo sello discográfico, uno con la intención de proteger y promover el verdadero regional mexicano y cuyo primer fichaje sería nada menos que su hijo, Leonardo Aguilar, quien hasta entonces había mantenido un perfil relativamente bajo. Leonardo, con su voz profunda y estilo más fresco, vio la oportunidad como un trampolín, pero también como una carga enorme. Su relación con Ángela estaba cada vez más tensa. Ella, por su parte, sentía que su camino con Alejandro Fernández y su giro hacia sonidos más modernos y globalizados la alejaban definitivamente del legado familiar. Pero el verdadero terremoto vino cuando Casu, la argentina que había conquistado corazones con su mezcla de trap y regional, anunció su primera gira por México, y para sorpresa de todos, invitó a Ángela a ser su invitada especial en varias ciudades. La noticia explotó en las redes sociales. ¿Ángela Aguilar uniendo fuerzas con Casu? Para muchos, la imagen era una provocación directa a la familia Aguilar, especialmente a Pepe y Leonardo, quienes veían en esta alianza una traición y una amenaza directa a sus planes. La gira fue un fenómeno. Las plazas se llenaron, los fans cantaban a todo pulmón y el género regional se impregnaba de nuevos sonidos, pero detrás del escenario, la tensión crecía. Leonardo y Ángela tuvieron un encuentro cargado de reproches en uno de los camerinos de Guadalajara, que terminó con un grito desgarrador de Ángela y una salida abrupta. Mientras tanto, Alejandro Fernández, consciente del papel histórico que estaba jugando en esta etapa del regional mexicano, decidió apostar por la unión y convocó a una mesa de diálogo donde se reunirían los principales protagonistas, la dinastía Aguilar, Casu, él mismo y algunos productores influyentes. El encuentro, que fue transmitido en vivo en varias plataformas, parecía una utopía para muchos, pero rápidamente se tornó en un campo minado de acusaciones, reclamos y viejos rencores. Casu no dudó en lanzar frases contundentes que se viralizaron. No vengo a sustituir a nadie, vengo a sumar y a hacer que la música evolucione, aunque a algunos les duela. Pepe Aguilar replicó con firmeza, la tradición no se negocia, ni se vende. Lo que ustedes llaman evolución a veces es solo falta de respeto. Ángela, por su parte, sorprendió con un discurso emotivo en defensa de su libertad artística, mientras que Leonardo mantenía un silencio frío que decía más que 1000 palabras. Pero el momento cúspide fue cuando, tras la mesa de diálogo,
Un audio filtrado apareció en redes. En él se escuchaba a un alto ejecutivo de una cadena musical conspirando para boicotear la gira de Cazzu y Ángela, favoreciendo exclusivamente a la dinastía Aguilar. La polémica alcanzó niveles estratosféricos, y la opinión pública se dividió entre quienes veían al regional mexicano atrapado en viejas dinámicas de poder y quienes apoyaban el cambio y la inclusión. En medio de todo esto, apareció una figura misteriosa, un cantante veterano retirado que, desde el anonimato, comenzó a dar entrevistas reveladoras sobre las maniobras internas de la industria, la manipulación de medios y la lucha constante por controlar la narrativa. Su identidad era un secreto, pero sus palabras sacudieron los cimientos del regional mexicano y pusieron a todos en alerta. No te pierdas ni un solo capítulo de esta guerra familiar que está redefiniendo el regional mexicano. Suscríbete y sé el primero en descubrir cada giro, traición y secreto detrás del legado Aguilar, Cazzu y Ángela.